Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Arrancamos esta noche con noticias positivas. La selección ecuatoriana de fútbol ganó a Bolivia en La Paz 2-1 y sumó su segunda victoria en estas eliminatorias al Mundial 2026. Más adelante les tendremos los detalles de esta importante victoria. Aquí iniciamos. En Pastaza fue encontrado un cuerpo desfigurado y con signos de tortura. La Policía Nacional realiza las investigaciones para determinar las causas de su muerte y su identidad. Un cuerpo desfigurado y con signos de tortura fue hallado por moradores del sector Pagrachaca y Asuminuyú en la parroquia Shell, provincia de Pastaza. Ellos aseguran que es la primera vez que observan estos cuadros aterradores. Y entonces al ver que estábamos viniendo, nosotros pensamos que una persona borracha quedó ahí, acostado ahí, durmiendo. Cuando vamos acercando y le vemos que todito ensangrentado. Entonces, eso es el peligro que nosotros tenemos. Así es que yo sí ruego a la policía, a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Y a los vecinos también que se cuiden, pues a ver si con alguien nos podemos unir. Al lugar llegaron agentes de criminalística, DINASED y la Policía Judicial para iniciar las investigaciones. Además, tomar huellas y vestigios en la escena. Lamentablemente presenta mutilación de sus dos brazos y parte de su cabeza. Inmediatamente nuestro personal, tanto de la DINASED, conjuntamente antinarcóticos, Policía Judicial y la DGI, se han puesto a investigar ya el caso. Según la policía, se trata de un hombre de aproximadamente unos 30 años de edad. No pudo ser identificado, no portaba nada consigo. Estamos barriendo todo este sector con el ánimo exclusivo de establecer las causales por qué fue asesinado esta persona. El cadáver fue trasladado hasta la morgue para realizar las experticias de ley y determinar las verdaderas causas de su muerte, y a la espera que sea identificado y que sus deudos le brinden cristiana sepultura. Con imágenes de Queta Llerena desde Pastaza, informó Darwin Altamirano. Atroz hallazgo en Babahoyo, un cuerpo decapitado y con signos de tortura fue encontrado junto a un arrozal. Incluso le arrancaron el corazón. Espeluznante hallazgo realizó a primera hora de este jueves un agricultor del recinto El Guayabo, zona rural de Babahoyo, Los Ríos, cuando notó que al pie de su cultivo de arroz yacía el cuerpo de un joven de sexo masculino, maniatado, decapitado, incinerado, con clavos incrustados en el tórax y su corazón arrancado del pecho. Sí, una escena sangrienta, por lo que, como pueden ustedes verificar el punto, ¿no? Es un lugar desolado donde pueden estas personas llegar a cometer esta clase de cosas. Esta escena de extrema violencia contenía también un letrero que dejaron junto a la víctima y que las autoridades ya se encuentran investigando. Presuntamente por el letrero que dejan se presume que puede ser disputa de territorio. Bueno, eso ya, como le vuelvo a repetir, las unidades que están a cargo de eso determinarán todo lo contrario. El occiso fue identificado como Carlos Alexis Espinosa Macías, de 26 años, oriundo de Babahoyo, quien reportaba antecedentes por tenencia y posesión ilícita de sustancias sujetas a fiscalización en 2016 y robo en 2019, informó Martín Soto. El conductor de un vehículo fue aparentemente secuestrado en un sector del norte de Guayaquil. En el sitio, la Policía Nacional levantó 2 municiones de un arma de largo alcance. El vidrio roto. Que sujetos vestidos de policía y fuertemente armados secuestraron al conductor de una camioneta. Mencionan los testigos del hecho. Han secuestrado en esta camioneta. El señor lo bajaron del carro. Andaban con chaleco de policía. Solo indican que existía un individuo, el cual sería el conductor, y aparentemente habría sido secuestrado por 2 personas en un vehículo Sail. Sí, esa es la información que tenemos hasta ahora. El supuesto rapto ocurrió la mañana de este jueves en la ciudadela Guayacanes, en el norte de Guayaquil. En el sitio existían vidrios rotos y 2 municiones de fusil. Sí, esa información es la que se está tratando de recabar, si los proyectiles tendrían que
ver algo con lo que sucedió en las horas de la mañana. Los uniformados ubicaron cámaras de seguridad que habrían captado el hecho, pero los propietarios se negaron a entregar los videos por temor a represalias. En el sector existe mucha preocupación por este tipo de eventos. Por ello, las autoridades recomiendan lo siguiente. Que al momento que vayan a salir de sus domicilios, verifiquen si hay personas afuera extrañas, vehículos sospechosos, para que inmediatamente comuniquen al 911. Hasta el momento se desconoce la ubicación del supuesto secuestrado, informó Jorge Salazar. Ahora nos vamos a Ambato. En el sur, un jornalero que trabajaba en una obra de alcantarillado murió al derrumbarse la pared. El hombre quedó prácticamente sepultado. A pesar que fue evacuado por los vecinos, no logró sobrevivir a las fracturas. Todo pasó en la parroquia Terremoto al sur de la ciudad de Ambato. Era cerca del mediodía cuando uno de los vecinos alertó en el barrio que un derrumbo tapó a uno de los trabajadores que estaba en la parte baja de la excavación realizando conexiones de tubería para el alcantarillado. No esperábamos el lamentable accidente que prácticamente ocurrió en esta mañana. Incluso ha sido por la misma oposición de los vecinos que no permitían colocar la tierra a los dos lados. Entonces, el deslave ha ocasionado la muerte de este compañero trabajador. La víctima de 30 años no tuvo ninguna oportunidad, capaz que ni cuenta se dio que el talud de tierra se le vino sobre él, dejándolo enterrado. A pesar que los compañeros inmediatamente actuaron para rescatarlo, las tareas no fueron fáciles, demoraron un buen tiempo, minutos valiosos que poco a poco fueron apagando los latidos de su corazón. Y siguen poniendo, la tierra se sigue moronando. Eso es lo malo, tenían que poner mitad por mitad y nada de esto hubiera pasado. La víctima fue identificada como Segundo Matiak, de 30 años de edad. Cuando llegaron los rescatistas lo encontraron en una escena secundaria. Lamentablemente no logró sobrevivir a las fracturas provocadas por el peso de la tierra que lo aplastó. No hemos sabido ver ni ha sabido trabajar en los alcantarillados. Hasta eso se llenó más. Siempre se dedicó a la construcción, ¿no? Siempre. Salió como todos los días a ganarse su diario para llevar el pan a casa, pero en esta ocasión el destino le jugó una mala pasada. Con la partida inesperada de Segundo, una familia llora su pérdida. Era cabeza de hogar y no saben si alguien de la empresa contratista responderá por los gastos y en algo ayudará a la familia. No sé, él ya vino a trabajar desde el día lunes. Y ahí ha sabido quedar a trabajar aquí mismo y hoy día se ha pasado así. Al parecer la desgracia siempre se ensaña con los más humildes, informó Iván Casamen. La tarde de este jueves, la capital volvió a experimentar intensas lluvias que provocaron inundaciones en vías y pasos a desnivel. Les contamos los detalles más adelante. Asesinaron a alias Samir en su casa ubicada en una urbanización privada de Vía La Costa. Según la Policía Nacional, era líder de una banda de narcotráfico que operaba en el sur y enviaba droga hacia los Estados Unidos. George Maestre Mena tenía 6 procesos por asesinato y 1 por asociación ilícita. Lo mataron mientras dormía en el segundo piso de una casa en una urbanización del kilómetro 11,5 en Vía La Costa. Eran 5 sujetos que violaron todas las seguridades. Criminalística está haciendo el levantamiento de los indicios y una vez que tengamos ya el análisis de ese levantamiento de los indicios, ya nos reuniremos con las unidades de investigaciones. George Samir Maestre Mena tenía 35 años de edad. Según la policía, era líder de una banda que operaba en el sur de Guayaquil, contaminando contenedores. En el sistema informático judicial tenía 6 procesos por asesinato y 1 por asociación ilícita. ¿Qué organización lideraba el señor alias Samir? Bueno, en este momento por seguridad yo le puedo dar varios nombres. Por seguridad no lo puedo indicar, pero más adelante, una vez que tengamos ya el análisis de todo, le podré indicar qué organizaciones estaba liderando. A nivel internacional, heredó las líneas que estaban a cargo de alias El Gato Farfán, detenido en febrero de este año en Pasto, Colombia.
y luego trasladado a Estados Unidos. Hay que volver a evaluar los sistemas de seguridad de estas urbanizaciones. Las urbanizaciones tienen que evaluar constantemente sus sistemas de seguridad. Sin embargo, este es un evento aislado que lo estamos analizando conjuntamente con nuestros especialistas y seguramente de eso también vamos a dar unas recomendaciones a las urbanizaciones. Según información del portal Inside Crime, estuvo detenido por narcotráfico en Estados Unidos, pero tras colaborar con las autoridades, quedó en libertad. Luego fue socio de Leandro Norero, masacrado en octubre de 2022 en la cárcel de La Tacunga. Con cámara de José Borbor, informó Jorge Escobar. Balearon por más de 20 ocasiones la casa de la exalcaldesa de Durán, Mariana Mendieta. Afortunadamente, no hubo personas heridas en este hecho violento que se da después de pocos días de su secuestro y que la dejaran abandonada en el Cantón Milagro. En esa ocasión fueron a provocar un gran susto a ella y a su familia. Eran aproximadamente las 20 horas de ese miércoles, cuando por ese barrio de la Ciudadela Ana María Olmedo en Durán, aparecieron sujetos con varias armas de fuego, quienes al estar frente a las puertas de ese domicilio, le dispararon por más de 20 ocasiones. Por este sector del Cantón Ferroviario, mencionaban que se trataba de la casa de la exalcaldesa Mariana Mendieta, quien el jueves de la semana anterior fue secuestrada y el domingo la encontraron abandonada en el Cantón Milagro. Algunos casquillos de bala calibre 9 milímetros quedaron en la calle. Y aquí estaban los ingresos de proyectil que fueron fotografiados por agentes de criminalística, quienes recabaron información de ese ataque armado a la vivienda de la exfuncionaria. La policía investiga la identidad de los sujetos peligrosos que perpetraron un hecho violento que alarmó a todos los habitantes de este y otros sectores de Durán, sobre todo porque frente al inmueble existe una unidad educativa fiscal, informó Charlie Pisa. En el centro de Esmeraldas fue asesinado el comediante ecuatoriano Jonathan Sánchez, popularmente conocido como La Polilla. A Sánchez los sicarios lo sorprendieron cuando estaba al interior de su vehículo. Bueno, acabaron de matar a La Polilla ahora. Donde la oportunidad se les aparece, los sicarios no dudan en apretar el gatillo para acabar con la vida de una o más personas. Horas atrás el comediante Llantas y Madera, cada vez eran más los que se sumaban a la bulla. El rumor se regó como pólvora. Se equivocaron con la señora porque la señora es una señora ya adulta que a nadie molesta. Siempre pasa solo paradita aquí con su perrito nomás. Aparentemente se trataría de un falso rumor que pudo dejar consecuencias graves. La turba enfurecida quería hacer justicia por mano propia. Destruyeron parte de la vivienda. Encima robando, pienso que está mal de la gente y los vecinos. Los policías del sector llegaron, pero fue necesario el apoyo de equipos tácticos para frenar a la multitud que no dudó en enfrentarse a los uniformados. La gente no entraba en razón, no quería dialogar, querían a cualquier precio atrapar a la señora. Estaban alteradas y querían sacarle a la señora, a la ciudadana, y querer lincharle a la misma. El comandante del distrito, Eugenio Espejo, indicó que varios uniformados salieron con golpes, pero lograron evacuar a la señora sin un rasguño del delito que le acusaban. No hay pruebas. Todo parece que se trató de un falso rumor que pudo haber terminado en desgracia. Ninguna persona no quiso ni mostró ninguna evidencia de que esta ciudadana esté cometiendo algún tipo de infracción o de delito. Es decir, no había causales para su detención y fue entregada a sus familiares. En Quito informó Iván Casamen. Más adelante, transportistas pesados paralizaron sus actividades. Afirman que hasta los vacunadores les piden $20 por viaje. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. La tarde de este jueves, la capital volvió a experimentar intensas lluvias que provocaron inundaciones en vías y pasos a desnivel. La Secretaría de Seguridad del municipio informó que se encuentra monitoreando estas anomalías para su atención oportuna.
Las lluvias en Quito poco a poco empiezan a ganar terreno y las autoridades indican que nos encontramos en una etapa de transición de época seca a época lluviosa. La tarde de este jueves nuevamente se registraron lluvias torrenciales que causaron inundaciones en vías como la Ruta Viva a la altura del kilómetro 8, donde esta camioneta quedó atrapada por completo. A más de esta arteria vial, también se registraron inundaciones en la avenida Naciones Unidas y 10 de agosto, en las calles Vargas y Antonio Ante, y en la vía interoceánica con rumbo a Intervalles. Desde la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del municipio de Quito, se informó que con la presencia de lluvias en la capital, se encuentran realizando un monitoreo constante de los problemas que se suscitan. Monitoreamos y damos seguimiento de todo lo que sucede a nivel de incidentes en la ciudad. Estamos ya en la transición de época seca a época lluviosa. ¿Y por qué digo esa transición? Porque el día de ayer teníamos un incendio todavía de muy importante magnitud en Casitagua. Hoy nuevamente tenemos lluvias importantes en la Ruta Viva. También tuvimos en algunos pasos a desnivel de la 10 de agosto. En este sentido, también se dijo que el COE Metropolitano se encuentra activado y que considerará la aplicación del plan de lluvias para la capital. Lo que se hace es, al identificar estas alertas, se actúa de manera inmediata, tanto de manera preventiva con la empresa de agua potable como con la EMOP, para subsanar los temas más estructurales a nivel municipal, pero también para atender las emergencias con el Cuerpo de Bomberos, con la Agencia Metropolitana de Tránsito, para gestionar los temas de tráfico. Las lluvias no solo dejaron calles inundadas, también se reportó el colapso de un muro de contención en el sector de Arrumihuayco, donde se produjo además la caída de un poste de luz y del tendido eléctrico. Ante estas condiciones climáticas, se aconseja a la ciudadanía manejar con precaución, considerando sobre todo los últimos accidentes de tránsito que han tenido lugar en las vías de la capital, informó Edwin Benalcázar. De los 10 patios de retención vehicular de la AMT quedarán solamente 2. En tal razón, todos los vehículos retenidos serán trasladados hacia Turubamba. El primer espacio en ser desocupado será el de la Y. Por mejorar las condiciones de operatividad y seguridad, desde la Agencia Metropolitana de Tránsito se prioriza un plan para retirar los centros de retención vehicular distribuidos en todo Quito y concentrarlos en solamente 2 espacios al sur de la urbe destinados para este fin. El primer centro de retención vehicular que ya tenemos y estamos funcionando es el centro de retención vehicular Cumandá. El sentido de este centro de retención vehicular es una población flotante, es decir, metemos vehículos que ingresan por mal parqueado o pico y placa. El otro centro de retención vehicular va a ser en la parroquia Turubamba, sector Beaterio. Está predestinado solo para el centro de retención vehicular, para los centros de retención vehicular, 10 hectáreas. Siguiendo la planificación, hasta mediados de diciembre de este año, se terminará de trasladar todos los vehículos retenidos que se encuentran en el canchón de la Y. Contamos aquí con un aproximado de 1.600 vehículos. Dentro de ellos el 73% son motocicletas. Entonces hoy por hoy empezamos con vehículos pesados como son los buses y ya para la siguiente semana iniciaremos con las motocicletas y posteriormente ya con los vehículos livianos. Al igual que este sitio, los restantes 9 patios de retención vehicular también cuentan con vehículos que sus dueños están por retirarlos y otros tantos que han sido abandonados. Para evitar la saturación de los nuevos espacios, aquellos tendrán un tratamiento especial para llevarlos a la chatarrización. Aquí contaríamos con la capacidad necesaria para no estar en una sobresaturación, que es nuestra realidad actual. Hoy por hoy tenemos el 241% de sobresaturación, ¿sí? Acá entraríamos ya de una manera más holgada, más ordenada. Y adicionalmente es importante mencionar que el espíritu de esto no es en unos años llegar a una sobresaturación también de este centro de retención vehicular, sino que la Agencia Metropolitana de Tránsito también está trabajando en el proceso de chatarrización. Cumplido el propósito de centralizar el proceso de retención vehicular, se prevé que obras clave para el desarrollo de la ciudad se ejecuten en los predios que quedarán desocupados. Informó Javier Rosero. Transportistas pesados paralizaron sus actividades en los exteriores del puerto de Guayaquil como medida para exigir seguridad tras los constantes hechos delictivos de los que son víctimas. Afirman que hasta los vacunadores les piden $20 por viaje. Tomaron medidas más radicales ante la inseguridad que los deja sin garantías para trabajar. Son los transportistas pesados que bloquearon el ingreso a la autoridad portuaria de Guayaquil momentáneamente. Expresan que ya no pueden más con los robos en ejes viales y ahora con las extorsiones.
Este es el inicio de lo que se viene a nivel nacional, porque no solamente es aquí en los puertos que existen las vacunas, las extorsiones, sino que también que existen en las carreteras. Todos los días se roban de 5 a 10 camiones, vehículos que nuestros compañeros no los pueden recuperar. Sin embargo, hemos venido siendo pacíficos y de manera pacífica hoy día le decimos con el derecho a la resistencia que no aguantamos más. La entrada al Trinipuerto es uno de los puntos más conflictivos. Dicen que son vacunados con $20 por viaje. Mientras estamos en la cola, vienen en tricimotos, se ponen en contravía, golpean los vidrios y nos quitan nuestras pertenencias, sea teléfonos, billeteras, lo que en ese momento que se les ocurra, y tenemos que ceder a la presión de los señores. Y que el presidente de la República ejecútese una orden para que se militaricen las vías del país y los puertos que tanto necesitamos. El representante de la Federación de Transporte Pesado del Ecuador y el gerente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público Interprovincial mantuvieron una reunión con el viceministro de Transporte, el comandante de la Policía de la Zona 8, entre otras autoridades. Y vamos a crear mesas de trabajo con militares, con el Ministerio de Transporte, con la Comisión de Tránsito del Ecuador, para que todos se agrupen, seamos una sola cadena y vamos a tener unos chats de comunicación. En la conversación se quedó claro que ya hay presencia de la policía y ya hay presencia de los militares. Habiendo esa situación vamos a contactar y desde luego todo depende de las manos de ellos. Una de las medidas ejecutadas por la policía para frenar estos delitos ha sido ubicar a uniformados en las entradas de los puertos. Con los funcionarios militares también para integrarnos en los operativos CAMEX, y también hemos tenido reuniones de trabajo ya en días anteriores con el municipio en los cuales hemos señalado y hemos analizado que es importante modificar la señalética del ingreso a los puertos. Se analizará cómo se desarrollan las actividades en los próximos días, informó Adriana Peralta. Más adelante, a las 0 horas de este viernes, arranca el silencio electoral. La candidata Luisa González concluyó su campaña en Cristo del Consuelo, suroeste de la ciudad de Guayaquil, donde afirmó que si gana la segunda vuelta bajará los niveles de inseguridad para contener la creciente migración. Primero la música que calentó las calles de Cristo del Consuelo. Ambiente previo a un mitin que empezó con los discursos del alcalde Aquiles Álvarez, la prefecta Marcela Aguiñaga y Andrés Arauz. Blindada por 6 custodios y un francotirador, Luisa González dijo que se decidió a la candidatura por un asunto elemental, que es espejo y compasión. Si sabemos lo que es levantarse, tomar un bus e ir a buscar trabajo y no encontrarlo, y nos duele que muchos padres, que muchas madres tengan que regresar a su casa con la mirada triste, porque ese día sus hijos se van a ir a dormir sin comer. Este es el país que queremos cambiar. Entonces insistió en que los ecuatorianos ya no pueden seguir presos del miedo ni abocados a la migración. En 2 años, 280.000, que no es un número, es un ser amado, es una madre que dejó a sus hijos solos, a sus niños chiquitos, y eso queremos que pare la migración. Habló además de hospitales, abastecimiento de medicinas, cupos universitarios y el equipamiento de la policía. Por nuestras mujeres, que cada día aumenta la violencia y los femicidios, por todas nosotras, estoy yo aquí por ustedes, porque su voz es mi voz hoy día, y con su voz vamos a escribir la nueva historia del Ecuador. En Manabí también tuvo varias actividades en Portoviejo, Manta y Chone, donde saludó con sus simpatizantes. Esta noche empieza el silencio electoral y el domingo se manifestará la voluntad popular. Con cámara de Efrén Flores, informó Jorge Escobar.
El candidato a la presidencia de la República, Daniel Noboa Sin, realizó el cierre de su campaña electoral desde la provincia de Santa Elena. Con un concierto se dio el último encuentro proselitista con sus seguidores. En la parroquia Muey del Cantón Salinas, en la provincia que lo llevó a la asamblea y que le alimentó ese sueño de llegar al sillón presidencial, es donde el candidato Daniel Noboa Sin decidió cerrar su campaña. Previamente, Noboa cumplió con un amplio recorrido que inició la mañana de este jueves en la ciudad de Cuenca. Allí mantuvo una reunión con el alcalde de esa ciudad. Luego encabezó una caminata desde el Parque de San Blas hasta la glorieta del Parque Calderón. Al mediodía, la Perla del Pacífico le dio la bienvenida. Allí encabezó su segunda caravana en la zona de Los Esteros, en el sur de Guayaquil. Sus simpatizantes no se hicieron esperar y pronto se unieron en una extensa columna vehicular. Ya en horas de la tarde se encontraba en la zona peninsular, donde también participó de otra caravana. Se concentró junto a sus seguidores en la parroquia Muey del Cantón Salinas. Allí se levantó una tarima y en medio de un concierto elevó su último discurso de campaña. Quiero darles unas gracias profundas del fondo de mi corazón por su esfuerzo, por su valentía y por haber trabajado por este ADN, por haber trabajado en la campaña de Daniel Noboa y por haber cambiado junto conmigo ya la forma de hacer política en este país. Y el resto se convirtió en una gran fiesta donde los Noboa de cartón, una vez más, fueron la sensación. Informó José Morales. La llegada del fenómeno del Niño y dejar de percibir ingresos por el cierre de las operaciones petroleras en el bloque ITT, ubicado en el Yasuní, son, entre otros golpes económicos, los que deberá enfrentar el próximo mandatario. ¿Cuál es el panorama que deja Guillermo Lasso y qué ruta debería seguir quien llegue a Carondelet? Les contamos a continuación. La mayoría de los ecuatorianos decidió que el gobierno mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43 del Parque Nacional Yasuní, indefinidamente en el subsuelo. Pues en la consulta popular, el sí ganó con el 58.95%. Petroecuador y el Ministerio de Hidrocarburos afirman que el país dejará de percibir alrededor de 1.200 millones de dólares anuales. De esos 1.200 millones de dólares, alrededor de 800 millones es lo que entraban al presupuesto general del Estado para ser distribuidos para salud, para educación y también para ser preasignados a universidades en parte, a gobiernos autónomos descentralizados, juntas parroquiales, municipios, prefecturas, por concepto de modelo de equidad territorial. Desde que inició la explotación del ITT en el año 2016, se han percibido utilidades de 4.007 millones de dólares y que podría aportar con otros 13.800 hasta 20 años que quedan de explotación, indica la petrolera estatal. Pero lo cierto es que la Corte Constitucional dicta que en un año máximo deben finalizar las operaciones en ese yacimiento. Entonces, ¿cómo podría compensar esta pérdida de ingresos el próximo gobernante? El tema de los subsidios es igual de difícil, pero es más rápido. Si esto lo hubiésemos planificado, nuevamente, quizás se pudieron haber visto otras alternativas, no tan fuertes ni de costo político ni al bolsillo de las familias, porque al final del día el subsidio que lo quitamos es indirectamente un impuesto. Que hay que focalizar, por ejemplo, el subsidio del diésel, para que no le impacte un incremento en los precios a los que usan el transporte público o los que utilizan sus vehículos para transportar alimentos, digamos. Entonces, eso de ahí hay que protegerse. Por lo demás, el gobierno actual sostiene que redujo la deuda pública del 61,5% al 55%. Adicionalmente, también el déficit fiscal, que es la diferencia entre ingresos y gastos, que era de casi 8.000 millones de dólares cuando arrancaba este gobierno, le hemos logrado reducir al 2% del PIB. Pero aún hay claros desafíos para el próximo periodo. La apreciación sería que no hemos logrado generar valor en nuestros productos base. Es decir, nosotros seguimos exportando productos commodities y el resto de productos de valor agregado es muy poquito. Entonces, si yo sigo exportando productos básicos,
compito con un mercado y con un margen pequeño. Y tampoco, si no aumentamos producción, es difícil aumentar empleo. El empleo al mes de junio, los datos oficiales dicen que estamos todavía por debajo, quizás poquito, pero por debajo del nivel de empleo que teníamos en diciembre de 2019. Es decir, han crecido la población, ha aumentado más de 300.000 personas en edad de trabajar, pero no hemos aumentado una persona con empleo pleno. El desafío también consiste en lo que se logre ejecutar en menos de 2 años de gobierno, informó Adriana Pérez. El vuelo humanitario para evacuar a ecuatorianos en Israel será el sábado 14 de octubre con una capacidad para 260 personas. Además, el viceministro de Movilidad informó que no hay registro de algún ecuatoriano fallecido por la guerra en Israel. Ya son más de 6 días y la situación entre Israel y Palestina no ha hecho más que empeorar. Ante este grave conflicto, el presidente Guillermo Lasso confirmó que habrá un vuelo humanitario para evacuar a los ecuatorianos residentes o turistas que se encuentren en Israel. Según lo señaló en su cuenta de X, antes Twitter, la capacidad de este vuelo humanitario será para 260 compatriotas. En Israel hay alrededor de 850 ecuatorianos residentes permanentes y 35 personas ecuatorianas en Palestina. Así lo informó el viceministro de Movilidad Humana, Gonzalo González. Que hay un grupo importante de personas que están allá de manera temporal nada más, que hay estudiantes, ellos están dentro de los 850, pero también hay muchos turistas. Con ellos es tal vez un poquito más difícil identificarlos. Sin embargo, tenemos la ventaja de que a través de las empresas de turismo podemos tomar contacto con ellos y podemos saber en dónde están ubicados y asimismo podemos ofrecerles cualquier servicio de protección o de ayuda que se pueda dar a través de nuestros servicios consulares y diplomáticos. Desde que comenzó la guerra este sábado tras el ataque de Hamás a Israel, al menos 140 ecuatorianos, la mayoría de ellos turistas, ya salieron de este país. Aún así, se espera que el vuelo humanitario salga a las 4 de la mañana de este sábado 14 de octubre desde el aeropuerto de Tel Aviv en Israel hacia la ciudad de Quito. En medio de toda esta conmoción, autoridades confirmaron que no existe registro de víctimas mortales ecuatorianas. Como digo, nosotros en ese caso nos vemos alimentados por la información oficial por parte de las autoridades israelitas, por un lado, y por la información que tienen nuestras embajadas y nuestros consulados directamente con los compatriotas y los gobiernos locales, y también a través de las asociaciones de ecuatorianos allá. Puedo confirmar que hasta el momento no hemos recibido ninguna confirmación de una víctima ecuatoriana. Esta guerra está próxima a sumar ya 3.000 muertos y a estas alturas la ONU confirmó que 338.000 personas han sido desplazadas y que Israel está moviendo tropas con la intención de invadir Gaza, aunque todo esto se definirá en días siguientes, informó Mía Sabeli Carrera. Retomamos información de interés nacional. En la calle Casitagua, al sur de Quito, se registran diariamente varios actos de delincuencia común. Según los vecinos del sector, en las noches y madrugadas es cuando más inseguridad existe. Más de un acto delincuencial registran de manera seguida las cámaras de la calle Casitagua. El más reciente es de ciclista que mira en pantalla a quien al parecer le emboban con alguna sustancia para robarle. En su presencia y sin violencia, su transporte sin motor es sustraído. 9 de la noche es aquí sólido. Ya comienzan a salir los angelitos. Decimos nosotros así por seguridad. Con sólido, el vecino se refiere a solitario. Y así es como se observa en otro video. Cuando apenas siendo las 22 horas, al mejor estilo de los villanos de historieta, un individuo se trepa a los muros de una casa hasta llegar a la terraza. Se sacan los cables primeramente de la luz y también los medidores del agua. Y encima de eso se están trepando a las casas. Pero si solo cree que con la oscuridad trabajan los pillos, ve a este descarado quien a plena luz del día, a las 10:40 de la mañana, levanta el letrero de un local y al hombro se lo lleva. Se vienen, se entran a los locales, nos quieren robar, nos amenazan, vienen con cuchillos a querernos asaltar a nuestros locales. En la noche igual no hay luz aquí. Producto de estos hechos delictivos y otros que no han sido registrados en las cámaras de vigilancia, la gente pide mayor presencia de la policía. De su parte, como ciudadanía dicen, han comenzado a recuperar el espacio público. Informó